Hoy quiero utilizar un pasaje de la Biblia que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 19, verso 8 al 18. Y el tema que vamos a tratar hoy es: ¿qué haces aquí, Elías? Elías fue un profeta hebreo y su significado del nombre es mi Dios es Yahvé. Este profeta fue llamado y usado por Dios en el siglo IX antes de Cristo. Y este hombre es uno de los profetas más interesantes y vistosos de la Biblia. Dios utilizó a este profeta en un tiempo muy convulsionado en la historia de Israel y tuvo que hacerle frente a un rey malvado, a una persecución hacia los profetas de Dios. Y también fue un hombre que Dios lo usó para el comienzo del fin de la adoración a un ídolo falso llamado Baal. En este libro de los Reyes vamos a encontrar la historia del profeta Elías. Nos dice en el Nuevo Testamento que Juan el Bautista vino con el poder de Elías. Él era el Elías que había de venir. Era tipificando este gran profeta del Antiguo Testamento. Pues bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Leamos lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8 al 18. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte, delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino, por el desierto, a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no
lo han besado. ¡Qué pasaje tan tremendo! Elías es el profeta del fuego. Elías es el que desafía a los profetas de Baal. Elías es el gran hombre que ora y desciende fuego del cielo y consume el altar. Es el que desafía al poderoso rey Acab y desafía la falsa adoración del pueblo de Israel que se había apartado de la verdadera adoración a Dios. Fíjese que la pregunta central de este tema bíblico es: ¿qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta que Dios le hace al profeta Elías es una pregunta que nos hace a nosotros hoy en el siglo XXI y ahora en medio de esta pandemia. ¿Qué haces aquí, Elías? Primero que todo, encontramos al profeta en una cueva. ¿Qué es una cueva? Pues esta palabra es una palabra que de solo pronunciarla produce un significado no muy agradable. Normalmente, una cueva es un lugar como una cavidad subterránea formada ya sea o artificialmente o porque alguien la ha excavado. Estas cuevas están en las montañas. Muchos de nosotros en expediciones que hemos hecho hemos encontrado algunas cuevas y nos interesa entrar a explorarlas. Muchas veces se utiliza estas cuevas para referirse a un lugar donde una persona vive porque le sirve de refugio en medio de la lluvia o una noche de campamento, o a veces donde uno quiere vivir cuando las cosas van muy, pero muy mal. Mejor dicho, quiero enterrarme, quiero encerrarme en una cueva. En las Sagradas Escrituras encontramos distintos pasajes que nos hablan acerca de cuevas. Por ejemplo, viene a mi memoria en este momento la vida de Lot. ¿Recuerdan a Lot, el justo Lot, que se radica en Sodoma y Gomorra? Lot y sus hijas, cuando salen del desastre de esas ciudades, ellos se refugian en una cueva después de la destrucción de Sodoma. También viene a mi memoria las cuevas en las cuales estuvo el famoso rey David. La Biblia nos dice que David hizo de una cueva que se llamaba la cueva de Adulam el lugar como que se convirtió en el cuartel general del rey David. Él tuvo que huir y esconderse en esta cueva huyendo del famoso rey Saúl. Y luego David utilizó otras cuevas en su tiempo mientras huía del rey Saúl. También se utilizan estas cuevas como tumbas. Podemos recordar el caso de Abraham cuando compra una cueva llamada la cueva de Macpela. Y en esa cueva es donde va a enterrar, va a sepultar a su esposa Sara. Y allí, en la actualidad, en este momento, en ese lugar está la famosa tumba de Abraham, Sara y algunos de sus hijos. Sin embargo, hoy, eso de hablar de cuevas tiene otra connotación, porque podemos pensar en unas cuevas modernas que se encuentran mucho hoy y muchas personas han decidido vivir en unas cuevas, encerrarse en esas cuevas. Muchos de nosotros, de los que estamos viendo este programa, a lo mejor hemos decidido encerrarnos en algún tipo de estas cuevas. Ahora, estas cuevas modernas no son precisamente un lugar, más bien puede ser una condición. Una condición, una actitud que muchas veces las personas adoptan cuando no quieren
o no saben cómo enfrentar, por ejemplo, las presiones, los problemas, el estrés, las dificultades que se les presentan muchas veces. Es posible que usted en este momento se encuentre encerrado en sí mismo en una cueva que decidió usted en su vida crearla, confeccionarla, o la encontró y se introdujo y no quiere salir de allí. Pues bien, sin importar la posición que usted ocupe, ya sea en la iglesia, en su trabajo, en tu hogar, hay momentos o habrán momentos en que usted y yo queremos encerrarnos en una cueva. Problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, problemas económicos, problemas de salud. Es que la vida puede cambiar de un momento a otro de una forma que uno no piensa. De una mañana a la tarde pueden suceder muchísimas cosas. Puede estar en una clínica o puede estar enterrando al otro día a esa persona. Pero ¿cómo es posible si yo ayer me vi con ella y hoy ya está en el cementerio? Así es la vida de frágil. Lo que esto quiere decir es que habrán ocasiones en que usted y yo queremos escapar de todo. Queremos escapar de todos. Queremos huir de la realidad. Queremos escondernos. Lamentablemente, hoy en día hay personas que están encerradas en cuevas. Ya sea por temor, por incertidumbre, ya sea por resentimiento o por amargura. Por cualquier razón que sea. Pero quiero que sepas que Dios no nos quiere metidos a nosotros en esas cuevas. No nos quiere que vivamos encerrados en nuestros temores y angustias. Y por eso Él interviene y ha intervenido y quiere intervenir para que usted y yo no permanezcamos en ese encierro tan tenaz en el cual hemos vivido por meses, por años, por mucho tiempo. Dios no quiere vernos a nosotros metidos en cuevas. Dios no quiere que te sientas reducido a la mínima expresión. No, Dios no quiere verlo a usted encerrado en esos problemas actuales y que lo siga viendo como unos problemas grandes e imposibles de hacerle frente. Dios quiere intervenir para hacer que esos obstáculos sean derribados y llevarlo a otra dimensión de bendición. Más bien, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros es que nos levantemos por encima de las circunstancias, por encima de la situación que estemos viviendo, lo que estemos pasando, y que nos convirtamos en vencedores. Pero, ojo, no te puedes quedar allá en la cueva. Dios va a intervenir y te va a hacer un llamado en este momento para que salgas del encierro. Es cierto que Dios va a entrar a esa cueva y te va a hacer la pregunta hoy: ¿qué haces en este encierro? ¿Qué haces en estas condiciones? Pero tienes que salir de la cueva para que veas la mano poderosa de Dios. No te puedes quedar encerrado, tienes que salir. Veamos el uso de cuevas en las Escrituras. Como lo he señalado anteriormente, hay 3 usos que en el texto sagrado encontramos que se le atribuye a las cuevas. En primer lugar, como vivienda. Hay grandes cavernas de las cuales mencionan las Escrituras. En las grandes excavaciones que hay, se han descubierto cuevas. Cuando usted viaja a Israel, lo llevan a ciertas cuevas que son famosas, como la de Adulam, donde estuvo David. Pero muchas de estas cuevas fueron excavadas también para vivir. La gente decidió excavar en el desierto cuevas y allí vivían. Hicieron sus habitaciones lejos del mundo, separados de la sociedad y alejados, dedicados seguramente a la soledad o a la meditación o a encerrarse en sí mismo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Lot y sus 2 hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se instalaron a vivir en una cueva. Y se quedaron allí. Después de vivir
en unas condiciones amplias de prosperidad en esa ciudad. David y su banda de seguidores frecuentaron la cueva de Adulam. Eso lo encuentra por allá en el libro de Samuel, en el capítulo 22, si quiere leerlo en su casa. Pero nosotros también hemos construido cuevas para vivir en ellas. Como le dije, ya no son cuevas físicas, sino que son condiciones, situaciones, actitudes que tomamos. Nosotros hemos vivido también en cuevas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no queríamos que nuestras obras, que lo que hacíamos fueran descubiertas. Jesús dijo en una ocasión, veamos lo que dice en Juan 3, capítulo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Fíjese, las palabras de Jesús nos muestran que nosotros también vivíamos en esas cuevas oscuras. Nos gustaban las tinieblas, la oscuridad. Y Jesús dice aquí que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras eran malas. En esas cuevas oscuras, en nuestras soledades, solo Dios sabe los pecados que hemos cometido, las cosas terribles que hemos hecho que nos avergüenza que llegáramos a contárselas a alguien. Pero tiene que ser un momento hoy de reflexión, de salir de esas cuevas donde nos hemos escondido de la luz de Dios. Y dice la palabra aquí, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Entonces le gustan las tinieblas, le gusta vivir en esas condiciones. En segundo lugar, la Biblia nos dice que las cuevas son usadas también como refugio. Las cuevas es un lugar donde encontramos a lo largo de todas las Escrituras historias tremendas, más que todo en el Antiguo Testamento, donde la gente se refugia o se refugiaba de los ataques de sus enemigos. Iban allí y se escondían y obviamente pues el que entra a una cueva oscura pues no sabe qué hay allí. En el caso, por ejemplo, del libro de Josué, en Josué nos dice que Josué logró acorralar a 5 reyes cananeos en una cueva que se llamaba Maceda. Eso está por allá en el libro de Josué. Los israelitas también se escondieron en cuevas de sus invasores, los madianitas. Dice que los madianitas le hacían la vida imposible a los israelitas y ellos tenían que refugiarse en cuevas. Igualmente de los filisteos. Pero en tercer lugar, también las cuevas en las Escrituras se utilizan como tumba. Y ya le mencioné cómo Abraham usó la cueva de Macpela para enterrar a su esposa. Es que a veces las cuevas las utilizamos nosotros, ya sea para vivir en la oscuridad o para refugiarnos de nuestros enemigos o para escondernos de nuestros acreedores o de los problemas de la vida. O también la utilizamos como tumba para enterrarnos o enterrar nuestra vida. Hay personas que deciden morir muy tempranamente en la vida, que los entierran después a los 80 años, pero decidieron morirse a los 15 o 20 años, si no se quitan la vida. Entonces la gente utiliza también las cuevas para sepultarse, para enterrarse. Y podemos ver que ninguno de estos ejemplos que vemos aquí en la Biblia nos habla bien del uso de las cuevas. Sin embargo, examinemos ahora el caso
del pasaje que nos ocupa hoy, que es el caso del profeta Elías. Entonces hablemos de Elías en la cueva. El profeta Elías hace de la cueva su hogar. Este gran profeta, usado por Dios, impactando a este rey, impactando a los israelitas, desafiando a los profetas de Baal, termina escondido en una cueva. Porque llegó un momento en la vida en que él se siente deprimido, se siente atemorizado, se siente solo, inclusive desea morirse. Usando un lenguaje apropiado, diríamos que Elías se estaba retirando. Se estaba alejando de su ministerio, se estaba alejando de tantas situaciones tan difíciles. Lo primero que Dios hace con Elías es que cuando Elías se sienta debajo de un enebro, un árbol, Dios le envía un ángel al profeta. Y el ángel es un visitante, un mensajero de Dios. Y llega donde el profeta Elías y viene y se acerca a él con el objetivo de darle ánimo. La Biblia, por ejemplo, nos enseña en Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de aquellos que son herederos de la salvación. Leamos este versículo. ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Los ángeles son seres espirituales y son enviados como mensajeros para ministrarnos, para asistirnos, para ayudarnos. Y cuando Elías está encerrado en sus temores, en su angustia, en su soledad, en su presión de la vida, Él le envía un ángel para que lo anime. Así es el Señor. Él envía a su mensajero para ayudarnos. Y aquí dice la Biblia que los ángeles son espíritus servidores de Dios y son enviados para ministrar, para servirnos. ¿A quiénes? A los que somos herederos de la salvación. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón y acepta su perdón, uno es salvo. Y Dios pone a nuestra disposición ángeles, protectores y que nos sirven. Jesús mismo experimentó eso. Y es que Dios conoce cuando nosotros estamos cansados, estamos deprimidos, estamos angustiados, y entonces Él envía su mensajero para fortalecernos, para ayudarnos, para hacernos saber que en esos momentos tan difíciles que queremos reventarnos solos en una cueva, Él viene para decirnos: yo estoy contigo. Estoy para ayudarte. Estoy para soportarte. Estoy para levantarte. Y es que estamos viviendo en una época de pandemia, de enfermedad, de muerte, de temores, de dificultad. Y de una u otra manera nos hemos encerrado en nuestros hogares como en una cueva y tenemos temores de salir. Pero el Señor está contigo y no quiere encerrarte. No quiere que estés encerrado. No quieres que vivas en esas condiciones. En el caso de Jesús, refiriéndose a los ángeles, la Biblia nos dice que Él estaba en Getsemaní esa noche antes de ser entregado. Y nos dice la Biblia que Él estaba orando. Y mientras Él estaba orando en su lucha, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y Él estaba en un estrés tremendo, estaba Él en una angustia. Y dice la Biblia que un ángel vino para asistirlo a Él. Y mientras Él estaba orando, dice la Biblia que vino el ángel para fortalecerle. En ese momento de angustia que Él estaba pasando antes de ser entregado, el ángel viene y lo fortalece. Y es que no solamente el ángel se le aparece al profeta Elías, sino que también nos dice la Biblia algo interesante en este pasaje. Es que el ángel le prepara
comida. Qué comida tan especial que cuando él come, el ángel le dice, coma porque el largo camino te queda por delante. Y con esa sola comida caminó 40 días y 40 noches. ¿Te gustaría tener esa receta? Pues hay una comida que no solamente te sostiene y te mantiene por 40 días y 40 noches, sino que te mantiene sin hambre toda la vida. ¿Sabe cuál es? Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no volverá a tener hambre jamás. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, Él lo llena todo, lo satisface todo. Es la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero sigamos con el profeta Elías. No solamente el ángel se le aparece a Elías, sino que también le prepara comida. Esto quiere decir que Dios conoce dónde nos escondemos, pero también conoce lo que nos hace falta. Le falta alimento, le falta fortaleza. Y Él es el que provee el descanso y provee el alimento. Así que le da la palabra de aliento. Mire lo que dice 1 Reyes 19:7. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó, diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y es que Dios conoce nuestras necesidades. Eso es interesante. Ahí en ese encierro donde se encuentra en este momento, Él sabe cuáles son las necesidades que tienes. ¿Estás encerrado por soledad? Él sabe por qué. Él sabe. Él conoce todo. Él conoce nuestro estado de ánimo en estas condiciones. Él conoce todo, todo. Él conoce cuando nos hace falta fuerzas para continuar. Porque hay momentos en la vida en que uno se encierra en la cueva porque dice, ya no tengo fuerza, no quiero continuar, me quiero quedar aquí, ya no vale más la pena vivir ni luchar. Pero Él conoce cuando nos sentimos solos. Él conoce cuando estamos decepcionados, cuando nos sentimos allí como frustrados. Él no te va a abandonar. El Señor no te va a abandonar. Él no te va a desamparar porque Él lo ha prometido en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa del Señor. Lo que sí Dios quiere es que hoy, aunque estés en una cueva, en un encierro, que hayas decidido meterte allí, ya sea para vivir o para esconderte o para enterrarte vivo, lo que el Señor quiere es que hoy salgas de ese encierro y renueves tu visión, la visión que Dios puso en algún momento en tu corazón. Él quiere renovarla. Pues bien, mis hermanos, nosotros podemos desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nuestro corazón. La Biblia nos dice que Elías come, se levanta y camina durante 40 días y 40 noches. Tiempo suficiente, 40 días y 40 noches, para reflexionar y renovar la visión. Y es que el Señor interviene en nuestra vida para darnos estos tiempos. Estamos pasando unos tiempos difíciles, pero estos son tiempos de Dios para la iglesia y para los cristianos y para el mundo, para que reflexione y para que renueve su visión de vida. Eso es lo que Dios está haciendo. En estos días estaba leyendo un artículo acerca de los grandes avivamientos que han habido en el mundo. Y algunos piensan que este es un tiempo de avivamiento. Pero cuando se piensa en avivamiento es multitudes de personas buscando las iglesias, buscando al Señor. Pero no se ve eso. Claro que hay muchos que sí quieren ahora buscar las iglesias y buscar a Dios y quieren leer la Biblia y quieren conocer más de las cosas de Dios. Pero los avivamientos de Dios son tan diferentes a los avivamientos que nosotros pensamos. Este es un tiempo en que, como les mencionaba la semana pasada, o en esta misma semana,
que Dios ha permitido que todo esto del coronavirus sirva para el bien de los que aman a Dios. Ha cambiado muchas cosas. Eso es interesante. Bueno, dice la Biblia que al cabo de los 40 días y 40 noches, Elías llegó hasta donde tenía que llegar, a Horeb, el monte de Dios. Es decir, que Dios nos alimenta, nos anima para que continuemos nuestro caminar hasta llegar al monte de Dios, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Horeb es un monte que es muy significativo, porque en el pasado, en ese monte, Dios se le apareció a Moisés. En ese mismo monte, Dios le hizo promesas grandes. Y dice que Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Era un fuego, el fuego de Dios. Es la presencia de Dios, es un fuego que arde permanentemente y no se consume. Es la presencia de Dios. Años más tarde, cuando ya Moisés saca al pueblo de Dios, regresa a este monte, y es en ese monte donde Dios le entrega las tablas de la ley de Dios, su palabra, sus principios para el pueblo. En otras palabras, en este monte, Él es testigo del poder y de la manifestación de ese poder sobre la vida de Moisés. No obstante, la palabra de Dios nos enseña que Elías llega allí a Horeb y lo primero que hace es encerrarse en una cueva. Llega al monte y lo que busca es una cueva. No busca a Dios, sino que se encierra otra vez en una cueva. Ahora Dios no le envía un ángel, sino que es el mismo Dios que viene, interviene y lo viene a buscar. Ya no envía un mensajero. Él es tan importante porque nosotros somos importantes. Y cuando Él nos alimenta, nos anima, es para que continuemos el caminar y no para que nos volvamos a encerrar. Pero Elías decide volverse a encerrar. En nuestra vida hay situaciones en las cuales Dios nos envía un ángel. Pero aquí ya es Dios mismo el que viene e interviene. Ahora me llama la atención en esta parte. Es que Dios, en esta pregunta que le hace a Elías, no le dice, Elías, ¿dónde estás? Tampoco le dice, ¿y qué haces allá? No, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Esto qué significa? Que Dios mismo viene en busca de su servidor. Dios mismo viene en búsqueda de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera se metió también en la cueva. Dios viene a lo más profundo de nuestras cuevas para buscarnos, para sacarnos y pregunta nuevamente, ¿qué haces aquí? Entonces a lo mejor Dios te ha sacado de situaciones y de alguna manera vuelves a encerrarte otra vez. Entonces Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy nuevamente le dice a los que estamos encerrados en medio de los temores y de las situaciones de la vida, ¿qué haces aquí encerrado? Este es un llamado de Dios para este tiempo. Esto significa que Dios se mete en nuestras cuevas para sacarnos de allí y hablarnos muy cara a cara. Muchas veces nosotros queremos darle excusas a Dios. Elías lo que hace es presentar excusas, como si Dios no supiera exactamente lo que nos está sucediendo. Yo recuerdo que la Biblia nos dice que Adán quiso darle una excusa a Dios cuando Dios le preguntó dónde estaba. Ahora Elías también quiere darle su propia excusa. Y en un detalle minucioso le da excusas a Dios. Y es que en medio de las excusas lo que uno busca siempre es justificarse y creer que tiene la razón para estar donde está o hacer lo que está haciendo. Siempre tiene uno excusas. Dios se manifiesta en nuestras vidas como se manifestó en la vida de Elías directamente en el encierro, en la soledad, en su cueva. Pero Dios se manifiesta afuera de la cueva. Él entra para decirle qué haces, pero le dice, sal de allí.
porque quiero hablar contigo. Él le dice, sal y ponte de pie, al pie del monte, ponte de pie delante del Señor. Mientras que la cueva significa depresión, tristeza, soledad, desaliento, encierro, es cierto que para ver la manifestación y el poder de Dios sobre nuestra vida es necesario que salgamos, y es nuestra decisión hoy salir de este encierro. No se quede allí por nada de la vida. Dios no se pone a argumentar con el profeta Elías. Dios no se pone a argumentar con ningún ser humano. Hay momentos en los cuales Dios va a hacer cosas extraordinarias para demostrarnos su poder. Él no entra a argumentar, Él muestra su poder. Entonces Él le dice, sal y ponte de pie allí, frente al monte, no en la cueva. Aquí no hay palabras. Lo que Dios va a hacer es demostrarle su poder. Y nos dice la Biblia que Dios pasa, pero hace que pase primero un fuerte y poderoso viento. Luego hace que pase, pues ese viento que pasa rompe la peña, rompe las rocas, quebranta la peña. Y en estos días hemos experimentado este huracán Iota que acabó con Providencia y parte de San Andrés. Elías ve ese fuerte viento que rompe los árboles, destroza las rocas, y él queda impresionado. Pero dice que tras el viento sucede un terremoto y tiembla toda esa montaña y sacude. La gente se paniquea cuando siente un terremoto. Y luego del terremoto dice que un fuego intenso, pero que en ninguna de estas manifestaciones, ni el fuerte viento, ni el terremoto, ni el fuego, estaba la presencia del Señor. Esta era una demostración de que Dios usa los elementos y Él desea que sus elementos le sirvan. Y Él está utilizando elementos en estos tiempos para su servicio. Y Él puede hacer con ello lo que desee. Por eso es importante saber distinguir entre la presencia de Dios y los instrumentos que Dios usa. Para terminar, quiero decirles que las personas inmaduras corren detrás de manifestaciones sin distinguir si son o no son de parte del Señor. Pero el creyente espiritual no busca manifestaciones, busca la presencia de Dios. Busca que la presencia de Dios llegue sobre su vida. Y esa presencia de Dios sobre Elías se manifiesta con un silbido apacible. Entonces él no se estremece ante el terremoto o el fuerte viento o ese fuego abrasador. Él queda impresionado con ese silbido apacible, como un susurro en su corazón, como una suave voz que le da aliento. Con toda esta manifestación, la actitud de Elías aún persiste. Elías físicamente ya no está en la cueva, porque Dios le pidió que saliera, pero en su interior todavía estaba en la cueva. Es que hay gente que físicamente está afuera, pero espiritualmente está encerrado, y es allí donde Dios quiere hoy sacudirte. Puedes estar detrás de un escritorio, gerenciando una gran compañía, una gran empresa, pero estás encerrado en tu propia cueva oscura donde has decidido vivir. Pero hoy el Señor quiere decirte, no vivas allí. Quiero que mi presencia la experimentes, la sientas, la vivas, la disfrutes. Entonces Dios le hace por segunda vez la misma pregunta que le había hecho en la otra cueva. Y obtiene de Elías la misma respuesta. Y entonces, al obtener la misma respuesta, Dios decide reemplazarlo a él por Eliseo. Y es que en la obra del Señor, ninguna persona es indispensable. El Señor sabe reservarse
para sí a personas que se guarden, personas que no se contaminan y que mantienen su consagración pese a las grandes dificultades. Los propósitos de Dios son firmes, pero para cumplirlos es necesario estar donde Dios nos coloca y estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y de lo demás, Él se encargará. Por eso, este mensaje de hoy viene para decirte: mantente en el lugar en el cual Dios te ha puesto, pero recuerda que no es en esa cueva de encierro, no es en esa soledad, no. En este tiempo de encierro el Señor le dice: ponte de pie. No, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Este es un tiempo para ser usados por Dios en medio de un mundo en crisis. Y Dios nos está diciendo: no abandones la comisión que te he dado, no rechaces a lo que te ha sido asignado. ¿Decides quedarte en la cueva? Entonces Dios te dice: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Ese encierro no es tu lugar. No te dejes encerrar por la vida, por los problemas, por las dificultades. Llénate de la presencia de Dios y todos los encierros serán desbaratados, porque la gloria del Señor viene para hacer trizas esos encierros, y la gloria del Señor viene para hacerte libre y para usarte en este tiempo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, como sucedió con Elías, cuando nos entramos en la confusión de la vida en este mundo, a veces, Señor, podemos quitar nuestros ojos de ti y desanimarnos. Pero, Señor, tú te muestras a sí mismo. Tu presencia viene directamente, tu poder. A través del viento, el fuego, los terremotos, todas estas son manifestaciones, pero eso no es lo que queremos en este momento. Es tu presencia. Es tu relación íntima. Queremos relacionarnos íntimamente. Ese silbido apacible en este momento está llegando a cada vida, a cada hogar, a cada persona que ha escuchado este mensaje. Y ese silbido apacible es el que dice que Dios suple nuestras necesidades. Ese silbido apacible nos dice que Él está para animarnos, para examinar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, y nos instruye cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Señor, hoy entendemos que cuando caminamos en obediencia a tu palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Amén y amén. Ya puedes contestar a esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y puedes decir: bueno, ¿dónde estoy? Estoy en libertad, no estoy atemorizado. Si este mensaje te ha gustado, le invitamos para que te conectes con la Iglesia Plenitud. A continuación, nosotros le vamos a enviar cómo conectarse con Dios, cómo relacionarse con Dios de una manera preciosa. Recuerde inscribirse en www.plenitud.org/cena si quiere participar en la Cena de Acción de Gracias de este año. Que el Señor te siga bendiciendo.